casa del Señor. Es una bendición, ¿verdad? Que nos acompañen, ¿verdad? Nos da mucho gusto. No se imagina cuánto nos gustó que estén aquí con nosotros. No los esperábamos, pero mira qué bonito. Como decimos en México, qué padre está aquí, ¿verdad? Hay una presencia de Dios muy bonita aquí en esta noche y qué bueno que están con nosotros. Vamos a la palabra de Dios en este momento. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 21. Y solamente vamos a leer un versículo, amén, que dice la palabra, el capítulo 21, y vamos a leer el versículo 41. Vamos a partir del versículo 41 en este día, amén. Es una bendición, aleluya, estar aquí en la casa del Señor, amén. También a todos los que nos visitan por las redes sociales, amén. Que Dios les bendiga también, aleluya, donde quiera que nos estén viendo, que Dios les bendiga en este día. Mateo capítulo 21, Matthew chapter 21, verse 41, versículo 41. Mateo 21, 41. Yo quiero que usted lo lea conmigo en esta tarde. Amén. Y estamos hablando, ¿verdad? Y en este momento, ¿verdad? Desde el capítulo 21, ¿verdad? Empieza la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo 21, 41, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Una vez más, todos juntos. Les dijeron: los malos destruirá sin misericordia. Dará su viña a otros labradores que le paguen su fruto a su tiempo. Tome su asiento en esta noche, en esta tarde, amén. Preciosa palabra de Dios, aleluya, nos enseña, y como le estaba mencionando ahorita, ¿verdad? Estamos viendo ya esta última semana, algo que me sorprende, ¿verdad? De Jesús, aleluya, es como Dios todavía, Jesús en los últimos días, ¿verdad? Que ya estaba para ser crucificado. Él no deja de hacer la obra. Él no deja de hacer el trabajo al que Él vino. Y dice la Biblia que estaba enseñando en las sinagogas. Y empieza a hablar Jesús, ¿verdad? Empieza a hablarles y les empieza a hablar por medio de parábolas para que ellos entendieran el mensaje que había. Y había un mensaje muy claro para la vida de estas personas, especialmente para el pueblo de Israel. El mensaje era claro, amén. Estaba Jesús enseñando en las sinagogas, estaba Jesús hablándoles por parábolas y les estaba enseñando, y para que pudieran entender, les hablaban estas parábolas para que no hubiera confusión, para que entendieran. Y nos vamos a dar cuenta de lo que vamos a leer ahorita, que ellos sabían que el mensaje era para ellos. Espero que en este día, los que nos ven por las redes sociales, los que nos ven en este día, podamos entender que Dios nos sigue hablando. Y Dios te habla porque Dios te ama. Dios te da oportunidades todavía porque Dios te ama. No has llegado ni te has conectado por casualidad. Es porque Dios tiene un mensaje para tu vida en esta noche. ¿Cuánto lo creen? Yo sé que Dios, aleluya, sigue obrando y sigue tratando con las vidas, porque eso es lo que Dios ama. Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere perfeccionar, ¿verdad? Lo que necesita ser perfeccionado en tu vida. Y yo no sé de qué tengas necesidad, yo no sé de qué estés careciendo, pero te puedo garantizar y te puedo decir en este día que Dios te ama y que Dios quiere tratar contigo en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice el versículo, yo quiero que vaya conmigo al versículo 33, porque Mateo empieza a grabar, y esta misma historia lo vamos a ver en diferentes, en Marcos, lo vemos en Lucas, y vemos la misma historia que Jesús está hablando, la misma parábola hablando Jesús, ¿verdad? No solamente a sus discípulos, pero también a las multitudes, a los maestros, a los que enseñaban. Estaba Dios hablando ahí. Y en el versículo 33, ¿verdad? Cuando está hablando le dice:
oíd otra parábola. Ya les había contado una, ahora les va a contar otra parábola. Y dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, la cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Amén. Labradores, y se fue lejos. Aquí les estaba hablando, aleluya, al pueblo de Israel. Les estaba hablando a los maestros, a los que estaban enseñando en las sinagogas. Y les estaba enseñando y les estaba diciendo, les estaba hablando una parábola de un hombre, ¿verdad? Dice que de un hombre que de familia, padre de familia, el cual plantó una viña. Pero dice que la acercó de vallado, cavó en ella y edificó una torre. Tres cosas importantes, ¿verdad? Que tuvieron que hacer. Y era la responsabilidad de estos labradores de cuidar la viña. Y sí la estaban cuidando, pero a su manera. Querían robar, querían destruir, y ahorita lo vamos a ver en el versículo 34. Empieza a hablarles y les empieza a decir que cuando se acercó el tiempo de los frutos, dice que envió a sus siervos, a los labradores. Tomando a los siervos, uno golpearon y a otros mataron y a otros apedrearon. 36 dice, y envió de nuevo a otros siervos más que los primeros. ¿Y qué fue lo que sucedió? E hicieron con ellos de la misma manera. Y hermanos, cuando empieza a hablar de esta forma, no crea usted que está hablando nada más así porque sí, contándoles una historia o contándoles, aleluya, contándoles solamente, ¿verdad? Una fábula, ¿verdad? Que se le había inventado nada más. No les estaba contando la vida de Israel, del pueblo de Israel, que desde un principio Dios tenía un propósito para Israel. Les estaba hablando y les estaba diciendo que desde un principio Dios había levantado a un pueblo para que le adorara. Cuando Dios, ¿verdad? Que Dios sabía desde que empezó a tratar con Abraham y con Isaac y con Jacob, empezó, ¿verdad? Cuando él empezó a levantar un pueblo, había un propósito para el pueblo de Israel. Y hermanos, aleluya, algo que muchas veces no entendemos, y el pueblo de Israel no entendió el propósito de Dios. Dios quería que por medio de Abraham, por medio de Isaac, por medio de Jacob, fuera conocido el nombre de Dios. Ese era el propósito. Cuando está hablando de una viña, está diciendo: la viña eres tú, la viña es el pueblo de Israel. La gente tenía que venir, aleluya. Gente tenía que conocer a Dios por medio de Israel. Los pueblos de alrededor tenían que ser bendecidos por medio de Israel. Porque esa fue la promesa a Abraham, que las naciones por medio de él serían benditas. Desde un principio, el propósito de Dios con Israel era que por medio de Israel ellos iban a hacer esa torre, ellos iban a hacer ese viñedo, ellos iban a hacer, por medio de ellos y las naciones iban a conocer a Dios. Pero el pueblo de Israel no vio el propósito de Dios en ellos. Mas al contrario, agarraron a Dios como un amuleto, como algo de la buena suerte, y decir: yo tengo buena suerte porque yo creo en mi Dios. Y eso no es así. Y la iglesia de hoy en día va por un camino similar, y esto es lo que vamos a ver más adelante. El pueblo de Israel había perdido su propósito. Cuando Dios había hablado, cuando Dios había dicho lo que se tenía que hacer, Israel había perdido su propósito. Ahora en la sinagoga Cristo les está enseñando y les está revelando, aleluya: yo tengo un propósito para Israel. Desde un principio, cuando saqué a Abraham de su tierra, de su parentela, había un propósito, había algo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, había algo que Dios quería hacer por medio del pueblo de Israel. Él quería, aleluya, que todas las naciones fueran benditas por medio de Israel. Pero aquí había un problema. Israel no quiso seguir buscando, sirviendo a Dios.
Prefirieron dejar a Dios, aleluya, y seguir a otros dioses falsos, a seguir a ídolos, ¿verdad? Cosas, ¿verdad? Ídolos hechos de piedra, de madera, aleluya. Y si nos ponemos a hablar de los dioses que habían muchos dioses, porque todas las naciones eran naciones, ¿verdad? Que creían en ídolos y creían en tantas divinidades, aleluya, que lo que la palabra de Dios nos enseña que eran puros demonios. Y el Dios verdadero que había en Israel no estaba siendo proclamado como rey. Israel empezó a apartarse de Dios. Israel empezó a buscar a otros dioses. Y cuando empezamos a hablar, y cuando empieza Jesús a hablar y dice: yo mandé a mis siervos a que levantaran el fruto. ¿Y qué fue lo que hizo Israel? Mató a los profetas. ¿Qué hizo Israel con aquellos que Dios envió? Los empezó a matar. Empezó a hacerlos a un lado. Empezó a hacer cosas que no deberían de haber hecho. Y a la voz de Dios, a los profetas, los empezaron a ignorar. ¿Cuántas veces, como cuando Jesús le reclamó a Israel cuando estaba en Jerusalén, y le decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. ¿Cuántas veces yo quise tratar contigo? ¿Cuántas veces te quise hablar y no me escuchaste? No me entendiste, no abriste tu oído para escuchar lo que yo tenía para tu vida. Israel estaba en una situación, aleluya, que no estaba escuchando. Y cuando llegó Jesús a ministrar, cuando Cristo llegó a ministrar, ¿verdad? Aquí en Israel, o aquí cuando estuvo en la tierra ministrando, enseñando, predicando, ¿qué era lo que estaba haciendo Israel? Se había alejado de la palabra de Dios, estaba ignorando, había seguido unas tradiciones. Habían dejado la palabra de Dios por seguir tradiciones humanas, y se había vuelto un pueblo hipócrita, que verdad que con sus labios alababa a Dios, pero con sus labios también juzgaba y maltrataba y hacían injusticias. Y Jesucristo, desde que empezó su ministerio a predicar, algo que siempre tuvo un problema con los judíos o con los fariseos y con toda la gente, ¿verdad?, que vivía ahí, que eran supuestamente líderes, ¿verdad?, les echó siempre en cara: estás mal. ¿Por qué? Por tu hipocresía, por cosas que tú pones a otra gente a hacer y tú ni siquiera las haces. Jesucristo les echó en cara el pecado que tenían con ellos. A Jesucristo no lo quisieron. ¿Por qué? No era tanto, aleluya, por lo bueno que fuera, sino porque les estaba afectando el negocio de ellos. Un día antes vemos en el capítulo 21, en el versículo 1, Jesucristo fue y echó fuera a los cambiadores. Cuando entró a la entrada triunfal de Jerusalén, cuando entró a Jerusalén, ¿verdad?, sentado en un pollino, como decían los profetas que él iba a entrar, aleluya, y entró a la casa de Dios y vio cómo la gente había hecho de la iglesia en ese tiempo del templo, habían hecho mercadería. Y es lo que estamos viendo el día de hoy. Iglesias grandes que del evangelio han hecho mercadería, quieren vender el evangelio, quieren engañar a la gente con hipocresías, quieren engañar y enseñar a la gente de cómo ganarse el cielo, aleluya, con una ofrenda. Déjame decirte, hermano, que nada, aleluya, ni nadie puede comprar. Solamente Dios, Cristo Jesús, pagó el precio por medio en la cruz del Calvario, por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahora todo el mundo quiere, hoy anda tantos charlatanes diciendo: ¿quieres ganarte el cielo? Ven y cómpralo, ven y paga una ofrenda, ven y haz esta manda, ven y arrodíllate y haz esto para ganar el cielo. No, hermanos, ya el cielo ya fue pagado por nosotros. Cristo Jesús nos ha dado entrada gratis, aleluya, para entrar al cielo. Por eso la Biblia nos enseña que Él es la puerta, aleluya, para entrar. Y si no entráramos por Él, no vamos a llegar a ninguna parte. Y es lo que empieza a hablar. El propósito de Dios de Israel lo había perdido Israel. El propósito por el cual Dios lo había sacado de entre las naciones. El propósito del por qué Dios lo había separado y lo había hecho un pueblo especial. Era para que el nombre de Dios fuera glorificado. Para que la gente conociera quién era el Dios verdadero. ¿Y qué pasó? Israel perdió su propósito. Mandó por sus profetas y lo ignoraron. Por eso, hermanos, a través de la historia, cuando vemos la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo Israel va perdiendo batallas, va ganando y va perdiendo. Las únicas veces que
que Dios bendijo al pueblo de Israel es cuando Israel puso a Dios en primer lugar en su vida. Cuando Israel venía al arrepentimiento y Dios los bendecía y los florecía, es cuando vemos. Pero vemos que todas las tragedias que pasó en Israel era porque Israel se había apartado de Dios. Y hasta el día de hoy, aleluya, vemos, aleluya, y entendemos que sin Cristo usted y yo no somos nada. Y muchas veces ignoramos, aleluya, y menospreciamos el sacrificio de la cruz, y menospreciamos lo que Dios nos ha dado, y menospreciamos tantas cosas de Dios. ¿Por qué? Y luego nos preguntamos el por qué no suceden cosas, porque sabemos que sin Dios usted y yo no podemos hacer nada. Ignoramos una parte fundamental, y aquí está Cristo hablándole al pueblo, a los fariseos, a los sacerdotes, a los principales en la sinagoga, a la gente que estaba en la sinagoga, que se había reunido. Les está enseñando la parábola. ¿Cuántas veces te mandé y qué fue lo que hiciste? Mataste a los profetas, mataste a mis siervos, como este hombre que había mandado, dice, a sus siervos, a los labradores. ¿Y qué hicieron los labradores? Los mataron, los golpearon, les hicieron tantas cosas. Versículo 37. Versículo 36. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Los apedrearon, los golpearon, los mataron. Y luego el 37 dice: finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de la heredad, de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Termina preguntando Jesús y les dice: ¿qué es lo que va a suceder cuando venga el hombre, verdad? Cuando venga el hombre, ya que estos hombres, a los labradores, verdad, no les importó quiénes fueran. No les importó, no tuvieron en cuenta que les mandaron gente, verdad, que fueran a recoger los frutos que les tocaba dar. Pero cuando dice que mandaron a su hijo, que el hombre mandó a su hijo y dijo: quizás si mando a mi hijo van a tener, verdad, un poquito de respeto, van a tener un poquito más de reverencia. A lo mejor si va él, entonces quizás harán caso y entregarán el fruto. Pero fíjate la forma de pensar, porque esta es la mentalidad del hombre egoísta, que solamente piensa en sí mismo y en su bienestar. Esto es lo que hace el hombre sin Cristo: solamente piensa en sí mismo y nada más en él, y cómo me voy a hacer rico, y cómo lo que yo quiero, yo. Esta es una mentalidad carnal, esta es una mentalidad que no es de Dios. ¿Y por qué digo que no es de Dios? Porque estamos viendo aquí en la parábola unos hombres que querían quedarse con todo lo que, ¿verdad?, le pertenecía, ¿verdad?, a este hombre que se había ido lejos, a este padre de familia. Y el padre de familia pensando, ¿verdad?, voy a mandar a mi hijo, ¿qué pasa a él si le hagan caso y no le hagan lo que le hicieron? Pero esa gente no pensó en eso. Los labradores malos, los labradores malvados empezaron también, ¿verdad?, al ver que venía el hijo, ¿verdad?, de este padre de familia, no les importó, más al contrario dijeron: quizás, ¿verdad?, matemos a este heredero. Este es el heredero de todo esto, lo vamos a matar y nos vamos a apropiar de la viña, de lo que les pertenece. Nosotros nos vamos a apoderar de eso, nos vamos a quedar con todo esto, va a ser de nosotros. Y esta es la misma manera: gente que no piensa en Dios, gente que no piensa más que en su propio bienestar, gente que solamente piensa en que con ellos, con sus propias fuerzas van a lograr, ¿verdad?, van a alcanzar o van a lograr los éxitos en la vida. ¿Cuánta gente hay de esa manera que el día de hoy piensa y dice: yo no necesito de Dios,
Si usted algún día ha pensado y ha dicho, no necesito de Dios, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito buscar a Dios, yo no tengo que cantar, yo no tengo nada que hacer, nada, yo soy feliz así como soy. Déjame decirte, amigo, amado, que estás en esta noche o que me ves por las redes sociales, estamos equivocados. Toda persona necesita de Dios. Pero ¿sabe una de las cosas interesantes lo que es el humano que nunca piensa que necesita de Dios, al menos que se encuentre en alguna situación difícil? Son los únicos momentos, aleluya, que el hombre se va a acordar de Dios. Me recuerdo en las Torres Gemelas, aleluya. Yo sé que ya le he contado esta historia. Me recuerdo que en las Torres Gemelas, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, me recuerdo que yo iba a una iglesia que es grande o era grande, ¿verdad? Y en esa iglesia que había grande, aleluya, ¿verdad? Yo iba a los servicios. Y ya la iglesia tenía 2, 3 servicios, aleluya. Pero cuando pegó ¿verdad? Cuando pegaron los aviones en las Torres Gemelas, aleluya, ya para ese tiempo nada más habían solamente un servicio. Pero déjeme decirle, cuando sucedió lo que sucedió el 11 de septiembre, déjeme decirle que ese domingo la iglesia no se daba abasto a los servicios. La gente estaba tan llena la iglesia que la gente no cabía. La gente empezó a tener miedo, y es solamente cuando nos acordamos de Dios. Ahora sí había Dios, ahora sí quiero ir a la iglesia, ahora sí quiero buscar a Dios. Déjame decirte, hermano, cuidado, porque no siempre va a Dios tener, ¿verdad? Dios en su gran misericordia, Dios nos va a ayudar y nos va a hablar, pero va a llegar el momento, hermanos, en que va a haber un silencio de parte de Dios. Y es algo que muchas veces nosotros no, ¿verdad?, aceptamos o no reconocemos, que en el momento que tenemos necesidad de Dios, ahí está Dios para con nosotros, ¿sí o no? Pero ¿qué del resto del tiempo? No necesito de Dios. Sí, mañana voy a la iglesia, mañana yo esto, mañana el otro. No desperdicies el tiempo. Y es lo que está haciendo Jesús, hablando al pueblo de Israel. Está diciendo, ¿verdad? Mandé a mi hijo, ¿y qué hiciste? Lo mataste, ¿verdad? Porque no quisiste servirme, no quisiste seguirme, no quisiste buscarme, quisiste y pensaste que tú todo lo podías todo, con tus propias fuerzas tú podías todo, con tu trabajo y tu cuenta y tu cheque. Tú creías que tú podías hacer todo esto, todo porque tú creías que tú podías todo y no te importaba nada ni nadie. Entonces tú decías, no te necesito, Dios. ¿Cuántas veces pensamos de esa manera? Dios, hoy no te necesito. Y muchas veces, déjeme decir más, van a haber personas que van a decir, no, hermano, yo todos los días yo oro a Dios. Vamos a ver algo bien interesante más adelante. Fíjese lo que dice el versículo 39. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Y luego dice Jesús, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué harán aquellos labradores? Hace la pregunta. Y ahora, hermanos, aquí Jesucristo, cuando hace la pregunta para la gente que dice, en la iglesia nos juzgan, nada más en la iglesia nos critican, en la iglesia nada más hablan de puro mal. Jesucristo les hace la pregunta a ellos y ellos son los que responden. Y fíjese la manera que responden. Le dijeron a los malos, les dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y dice, y arrendará su viña a labradores que paguen el fruto a su tiempo. Fíjese, ellos mismos en su mismo corazón duro, en su misma hipocresía, en su mismo corazón lleno de pecado, decían, cuando venga el Señor, aleluya, dice, entonces va a venir y sin misericordia los va a matar a todos. Decían, y los hombres bien orgullosos, los va a matar, los va a destruir, los va a hacer pedacitos. ¿Qué crees? Te estoy hablando a ti. Tú eres ese hombre, tú eres esa persona que un día me estabas diciendo, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y la siguiente semana vas a estar diciendo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Estaba hablando de ellos, pero ellos mismos ya se estaban condenando, diciendo, va a venir el Señor de la viña y los va a destruir sin misericordia.
No era Cristo el que estaba condenando aquí. Ellos mismos estaban condenando, diciendo: va a venir el Señor, el dueño de la viña, y los va a destruir sin misericordia. Quiero que entienda lo que están haciendo estos hombres que estaban reconociendo, aleluya, que estaban mal, pero ellos no entendían por el momento, no estaban entendiendo que Dios les estaba hablando de ellos, porque Jesucristo estaba hablando de que un día, en unos días más adelante, Él iba a ser crucificado, Él iba a ser, y Cristo les estaba dando la palabra, y aún enseñando y predicando la palabra, aún así lo estaban rechazando. Qué triste es ver, hermanos, que en el día de hoy la palabra se sigue predicando, la palabra se sigue hablando, la palabra se sigue enseñando, y todavía hay mucha gente que no quiere hacer caso. Por favor, ten cuidado. Ten cuidado, porque muchas veces usted puede ver a la persona, puede ver al predicador y decir: esa persona que me puede enseñar, esa persona que puede decir, él no conoce la vida, él no conoce mis problemas, él no me conoce a mí, ¿qué me puede enseñar? ¿Qué me puede decir? Déjame decirte que la palabra te está hablando en esta noche. Toma el tiempo, toma la oportunidad para que vengas y reconozcas que necesitas un Salvador, que necesitas a Cristo Jesús, que necesitas de Él y que sin Él no podemos hacer nada. Estos hombres sin misericordia, sin amor, ¿verdad? Con su corazón duro, pensando de que Dios era igual que ellos, contestaron y dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Jesús les da una respuesta preciosa y les dice, Jesús les dijo, versículo 42: ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Les está diciendo, les está aclarando en un momento ahí tan importante, les está diciendo: lo que ustedes desecharon va a venir haciendo la cabeza, la piedra del ángulo. Para todos los edificadores era una piedra, para todos los que ya todos sabemos más o menos, ¿verdad? Pero es una piedra, ¿verdad? Donde para poder fundar o poner un fundamento de piedra, siempre había una piedra principal y de ahí se guiaban por medio de esa piedra. Y les está diciendo, ¿verdad? Fíjese, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Le estaba diciendo: aquí estoy, yo soy la piedra del ángulo. Jesucristo les estaba enseñando, les estaba diciendo: yo soy la piedra del ángulo. Para poder guiar tu vida, me necesitas. Para poner un fundamento, me necesitas. Para que tú puedas seguir adelante, me necesitas. Estaba diciendo: yo soy la piedra del ángulo. El que viene a mí, ¿verdad? No le echo fuera. Pero si tú no te vienes a mí, vas a estar viviendo una vida miserable, cayendo siempre en lo mismo y lo mismo y lo mismo, y vas a sufrir las consecuencias de tu pecado porque no me quieres, no me recibes, no me aceptas, hablando Jesús. Y es lo que les está diciendo Jesucristo en un momento. Dice: la piedra que desecharon los edificadores, hablando de Él mismo, diciendo: tú que me desechaste porque no quería nada con Jesús, me estás desechando. ¿Sabes una cosa? Entonces te voy a decir una cosa: yo soy esa piedra del ángulo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. La piedra que desecharon y prefirió mucha gente, porque en el día de hoy, hermanos, tenemos gente que todavía, aún en el evangelio, aún siendo cristianos, aún yendo a una iglesia evangélica, no piensan y no creen que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En los últimos días estábamos hablando la semana pasada, el viernes pasado, sobre lo que está sucediendo en muchas iglesias, donde ahora iglesias evangélicas están proclamando que Cristo no es el único camino, que hay otros métodos, que hay otras formas de llegar al cielo, que Cristo no es el único, y esa es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo, porque aquí Jesús les está diciendo: lo que ustedes están desechando, me están desechando a mí, ha venido a ser piedra del ángulo. Yo soy esa piedra del ángulo. Yo soy esa piedra que si tú pones tu fundamento y tu vida en Cristo Jesús, no serás avergonzado, dijo Pablo.
Si tú vienes a mí, nunca quedarás avergonzado. El que viene a mí dice, no quedarás avergonzado. Si pones el fundamento en Cristo Jesús, no vas a quedar avergonzado. Gente a veces no entiende esto. Hay veces que personas no entienden y prefieren buscar a Dios en otros métodos. Aleluya. Es mucho más fácil para muchos hacer unas mantas, doblar sus rodillas, romper su piel, latigarse, pagar una buena cantidad de dinero para decir, aquí estoy, Señor, te amo. Cuando Cristo ya hizo todo eso por nosotros. Porque el hombre cree y piensa que es con sus fuerzas, por sus propios méritos, por lo que yo puedo, por lo que yo doy. Con eso me gano el cielo. Por mucho tiempo la teoría de que para ir al cielo era que tenías que comprar un pedacito del cielo. Esa fue la enseñanza por muchos años. Por lo mismo hoy vemos esa ¿verdad? Gente que da dinero y da dinero pensando que a Dios se le compra. Y esta es una ofensa terrible para Dios, porque menosprecias el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si tú crees que con tus fuerzas vas a llegar al cielo, estás equivocado y te vas a ir a un lugar de condenación. ¿Por qué? Porque estás menospreciando a Cristo Jesús y el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero es que, hermano Carlos, yo doy muy buen dinero a la iglesia. No importa cuánto des a la iglesia, si no entras por medio de Jesucristo, no vas a entrar al cielo. Sí, hermano Carlos, pero es que yo soy buena persona. No es por tus méritos, no es por lo que tú hagas que vas a entrar al cielo. Entras al cielo por medio del sacrificio en la cruz del Calvario de Cristo. Y la gente piensa y dice, oh, pero es que, hermano, yo voy todo el tiempo a la iglesia y yo, hermano, me confieso y yo hago mandas y yo esto y yo el otro, yo ayudo al pobre, yo ayudo al necesitado, yo hago todo esto. No te vas a ir al cielo por tus obras, porque dice la Biblia que todas las obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. No es que sea malo que tú hagas buenas obras, pero el que pienses tú que te vas a ir al cielo o que agradas a Dios por las buenas obras que haces, no, lo vas a hacer, vas a agradar a Dios cuando vengas a los pies de Cristo. Y esto es algo bien interesante y les está diciendo. Fíjese lo que dice el versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. En el contexto que estamos viendo aquí, hablando de Cristo siendo la piedra del ángulo, siendo la piedra principal para todo fundamento, Cristo está hablando, yo soy esa piedra. Si tú me sigues, no vas a quedar avergonzado. Si sigues mi palabra y me sigues a mí, no vas a ser avergonzado, no te vas a salir del camino, vas a llegar al lugar correcto. Cuando está hablando y empieza a decir, yo soy esa piedra del ángulo. Ya Jesús lo había dicho antes diciéndole, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Verdad? Nadie va al Padre, ¿qué dice? Si no es ¿quién? Por mí, hablando Jesús. Y les está diciendo, oh, yo te digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hablándole, estando en una sinagoga, hablándole al pueblo de Israel, les está diciendo, no te engañes, porque te voy a decir una cosa, voy a quitar de ti, voy a quitar la viña, te voy a quitar tú y se lo voy a dar a gente que sí lo sepa aprovechar. Ahora, mucha gente viendo este contexto, viendo este versículo va a decir, hermano Carlos, pero le está hablando a los judíos, yo no soy judío. Le está hablando al pueblo de Israel que se les iba a quitar a ellos para dárselo a los gentiles. No está hablando de mí. Déjame decirte una cosa, hermanos, en esta noche, qué bueno que llegaste, qué bueno que te sintonizaste con nosotros en este día, porque no está hablando solamente de ciertas personas, está hablando de todo alrededor del mundo que cree en Cristo Jesús. Que gente que piensa
y cree, aleluya, ¿verdad? Que ellos van a poder servir a Dios con sus propias fuerzas. O siguen a Dios a su propia manera. Amén. Porque los judíos decían que ellos eran los únicos, que ellos era el pueblo escogido de Dios. Pero ¿sabe una cosa? No estaban dando los frutos de arrepentimiento que necesitaban. Y les está diciendo, se te será quitado. Va a llegar el día en que ya no vas a decir, es que hermano, yo voy a la iglesia, casa de refugio, hermanos. Puro santo de Dios en esa iglesia. Oh, palabra poderosa. Yo me voy al cielo con todos mis zapatos, hermano. Déjeme decirle una cosa, hermanos. Así pensaban los fariseos. Oh, yo me voy al cielo porque yo ayuno todos los días. Oh, yo oro 3, 4 veces al día. Oh, yo a esto, yo a el otro, yo doy a los pobres. Amén. Yo hago, ¿verdad?, tantas cosas por la iglesia. ¿Y usted cree que va a ir al cielo? Muchos dicen, es que yo doy frutos de, yo ayudo, hermanos, yo esto, yo el otro. ¿Y que cuando hay pecado en el corazón del hombre? ¿Te apartas del pecado? ¿Vives una vida en santidad? ¿Buscas en verdad a Dios? Porque déjeme decirle, hermanos, que este mensaje, hermanos, usted puede decir, es para los judíos. No, no es para los judíos, es para la iglesia de hoy en día. Iglesia que ha perdido el sentido. Y la iglesia que ha perdido el sentido del buscar, del propósito de Dios en sus vidas. De que la gente vea tu testimonio, que la gente vea que tú en verdad eres un hijo de Dios. Que has venido y te has arrepentido de tus pecados y que estás dando, ¿verdad?, frutos de arrepentimiento. Que ya busca su presencia, que busca su amor. Que ya no disfrutas de los deleites del mundo, que ahora te gozas en la presencia de Dios, que hay frutos, aleluya, que tú puedes dices, no necesito el alcohol para estar feliz, necesito a Cristo. Ya no necesito de mi cuenta bancaria para estar en paz, ahora necesito a Cristo que me da la paz. Ya no necesito tantas cosas que hay allá afuera para poder ser feliz, no, necesito a Cristo. Y eso es lo que estamos hablando. Hay mucha gente que habla de Dios, pero Dios no está en ellos. Hay muchas iglesias que pueden predicar de Dios, pero Dios ya no está en las iglesias. Hermanos, había hipocresía en el pueblo de Israel, en los fariseos, en los sacerdotes. En esta gente había una hipocresía tremenda. Menospreciaban al pobre, menospreciaban a la gente necesitada, menospreciaban a la gente enferma, o ponían cargas en los hombres que ni ellos mismos podían llevar. Y Jesucristo le estaba diciendo, estás igual, piensas que vas al cielo, pero sabes una cosa, estás equivocado, arrepiéntete. Debe de haber un arrepentimiento en el corazón del hombre. Lo que más me gusta de este versículo, ya para terminar, pásale, Abraham, ya vamos a terminar. Lo que más me gusta de este versículo es que Dios les da una oportunidad. Dios les da una oportunidad para que vengan al arrepentimiento. Y el día de hoy Dios te da a ti y a mí una oportunidad de venir y reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hay un arrepentimiento, debe de haber en el corazón. Un corazón que diga, Señor Jesús, yo te necesito. Yo necesito de ti. Yo necesito de tu presencia en mi vida. Yo necesito de tu gloria. Yo te necesito, Dios. Fíjese lo que dice en el versículo 44. Cuando dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, lo desmenuzará. Hermano, si usted en este día tuviera que elegir, y le voy a dar a usted a escoger, ¿quiere caer en la piedra o quiere que la piedra caiga en su vida? ¿Qué le gustaría a usted, hermano? Si tuviera estas dos selecciones y no más. ¿Le gustaría caer en la piedra y ser quebrantado? ¿O le gustaría que la piedra cayera sobre usted o sobre nosotros? ¿Sabe que este es un momento de oportunidad cuando dice el que cayere sobre esta piedra será quebrantado?
Déjeme decirle, hermanos, que aquí Dios está dando una oportunidad al hombre. Le está diciendo: todavía hay oportunidad para que tú vengas y reconozcas que tienes necesidad de Él. Tienes, ¿verdad? Quizás en tu forma de pensar piensas que estás bien, pero te has tropezado con la palabra de Dios, y a la luz de la palabra de Dios, Dios te ha revelado que necesitas de Él. Cuando ves la palabra de Dios y te das cuenta que no es por los méritos, no es por lo que tú haces, sino es porque Cristo Jesús está en tu corazón, y te das cuenta, tropezaste. Lo que tú pensabas que estaba bien, lo que tú pensabas que estabas haciendo bien, viniste a la palabra de Dios y te has dado cuenta que todo era, ¿verdad?, falso. Que si no es por Cristo Jesús no podemos llegar al cielo. Y has llegado y te has confrontado con la palabra de Dios y te has dado cuenta que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida, que fuera de Él no hay nadie más. Te has dado cuenta, caíste en la piedra, fuiste quebrantado. Yo quiero que entiendas en esta noche que Él es el maestro de maestros. Quiero que en esta noche, ¿verdad?, podamos, ¿verdad?, tomar que Cristo es ese hacedor de maravillas. Yo quiero que usted venga y entienda, ¿verdad?, que nosotros somos el barro en las manos del alfarero. Que si algo no está bien, si esa olla se cae en esa piedra y queda quebrantado, hay un maestro que puede volverte a hacer nuevo. Yo no sé cuántos pueden entender y abrazar esta palabra, que Dios en su gran misericordia, en su gran amor, Dios puede quebrantar tu vida. Pero que si tú caes en la roca que es Cristo y pones tu fundamento en Cristo Jesús, no serás avergonzado. Veniste y dijiste: yo puedo solo. Y cuando ves la palabra de Dios y dices: sin mí no puedes hacer nada. Hablando Jesús, no puedes hacer nada. Y te das cuenta que necesitas un Salvador, que necesitas a Dios en tu vida para poder, ¿verdad?, llegar al cielo. Y tú viviste años y años engañado, pensando que con las buenas obras tú ibas a llegar al cielo, que con haciendo mandas ibas a llegar al cielo, que quizás, aleluya, haciendo, ¿verdad?, latigándote la espalda o caminando de rodillas por todo un camino pedroso, tú vas a llegar al cielo o vas a agarrar el favor de Dios. Déjame decirte que no puedes. No es por tus fuerzas, no es por tus méritos. Necesitas a Cristo Jesús. La esperanza que nos da Dios es de que podemos ser quebrantados y Dios nos puede transformar de nuevo. Que si usted viene delante de Dios y le dice: Señor, perdóname, te necesito, Dios puede transformar tu vida. Hay años atrás, últimamente no lo he visto, pero años atrás yo veía, ¿verdad?, esos videos de en la iglesia que hacían, jóvenes pasaban, y creo que una vez lo hicimos nosotros en la iglesia, si no me equivoco, pero pasaba un joven con un cartel y decía: alcohólico, pero después tiraban el cartel y luego decía: libre del alcoholismo por Cristo Jesús. Luego pasaba otro y decía: atado a este pecado, y luego lo volteaba y decía: pero ahora transformado por el poder de Dios. Y así pasaban un montón de jóvenes que tenían pecados escondidos y luego los quitaban y decían: pero ahora soy libre porque Cristo me salvó. Qué precioso es ver y entender, aleluya, que cuando no teníamos a Cristo vivíamos atado al pecado, a la avaricia, a la codicia, al pecado de este mundo. Pero cuando vino Cristo transformó nuestras vidas. El día de hoy yo sé que aquí hay personas que pueden decir: hermanos, yo vengo de una familia disfuncional, pero Cristo ordenó mi familia y ahora somos una familia feliz. Yo sé que aquí hay personas que pueden decir: hermano, yo era un trastornado en el alcohol, pero
Cristo me hizo libre. Yo no sé cuántos podrán decir, hermano Carlos, yo era un drogadicto, pero ahora soy libre en Cristo Jesús. Yo les he contado el testimonio de mi familia. Yo les he contado el testimonio de las ataduras que habían en mi familia. Y ver cómo ahora Dios fue contestando petición por petición, sanando, restaurando a la familia. Y ahora mi familia podemos decir, sirve a Dios. El que usted ahora pueda decir, hermanos, Cristo, necesito de Él, necesito su misericordia, necesito su perdón, necesito, aleluya, que Él cambie, transforme mi vida. Que usted pueda decir, hermano Carlos, yo necesito que Cristo limpie mi corazón. Hay esperanza, hay oportunidad. Porque va a llegar el día, hermanos, que esta misma piedra que mucha gente tropezó y todavía siguió en su mismo error, a pesar de que la palabra de Dios le estaba hablando y le estaba diciendo, necesitas buscar a Jesús. Va a haber gente que todavía lo va a rechazar. Todavía hay gente que rechaza a Jesús. Déjeme decirle, esa piedra un día va a caer sobre ellos. ¿Y sabe qué es lo que dice la Biblia? Lo desmenuzará. No habrá más oportunidad. No habrá más oportunidad para la vida de aquellas personas que rechacen el evangelio, que rechacen a Cristo Jesús, que rechacen. Hermano, yo no estoy hablando de una religión, por favor, quiero que me entienda. No estoy hablando de una iglesia tampoco. No estoy hablando de mérito. No, hermano, yo estoy hablando de Cristo Jesús. No seamos como estas personas, hermanos, que un día alabamos a Dios y glorificamos a Dios, pero con otro día con esta misma boca lo estamos diciendo, crucifícale. No seamos esas personas, hermanos, que vivamos una doble vida buscando, diciendo en la iglesia, alabando a Dios en la iglesia, pero allá afuera en el mundo siendo peor que un mundano. Yo he visto mucha gente, hermanos, y déjeme decirle, en el trabajo veo mucha gente que dicen y profesan amar a Dios y servir a Dios y buscar a Dios y de ir a una iglesia. Pero también los he visto cómo maldicen, cómo hablan, cómo destruyen con sus propias lenguas. Y dice la Biblia, nos enseña que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Porque eso es hipocresía, eso es pecado delante de Dios. No se engañe, hermano, no nos engañemos a nosotros mismos pensando, que en la iglesia yo levanto mis manos y allá afuera me estoy agarrando a golpes con mi hermano, con mi vecino, con el amigo, con aquel que me cae gordo. No pensemos, hermanos, que vamos bien y que estamos creando familias de bien cuando usted no busca a Dios y su familia, usted pensando que buscan a Dios o que aman a Dios y están viendo el ejemplo de uno, hermanos, y se están condenando a sí mismos. Necesitas a Cristo Jesús. Necesitas a Dios en el corazón. Necesitas que te transforme, que te cambie, hermanos. La vida cristiana, sí, hermanos, yo no te voy a decir que es fácil. No, hermanos, hay problemas, hay luchas, sí lo hay. Pero tenemos a un Dios que en todo momento está con nosotros. Y cuando tú clamas a Él, Él responde a tu vida. Cuando tú le buscas, Él está ahí para ayudarte. Cuando tú lo necesitas, Él está ahí para apoyarte. Porque este es el Dios que servimos. No es un ídolo, no es solamente, aleluya, que podemos ir y pedir. No, este es un Dios que también habla, que también Dios toca, que también Dios abraza. Cuando te sientes solo, ahí está para abrazarte. Cuando te sientes que ya no tienes fuerzas, ahí está para levantarte. Cuando sientes que ya no puedes más en la vida, estás agobiado de problemas, de luchas, de problemas familiares, ahí está Cristo para transformarte, para suplirte, para ayudarte, para decirte, aquí estoy contigo, no temas. Ese es el Dios que servimos. Es un Dios que habla y trata con el corazón del hombre. Que Dios quiere lo mejor para tu vida. Por eso te digo, el día de hoy no estás aquí por casualidad. Es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y si te vas de este lugar en esta noche sin recibir a Cristo, sin aceptarlo, déjame decirte que Dios te está dando oportunidad. Y en su misericordia te va a seguir dando oportunidad. Pero no desperdicies, menosprecies el amor de Dios. No lo hagas.
Porque no sabes del día de mañana. No sabes lo que puede suceder después de que salgas en esta noche. No sabes lo que va a suceder. Dale a Dios, te está dando una oportunidad. Dios está hablando, quiere abrazarte, quiere ayudarte, quiere llenar tu corazón, quiere darte la paz que estás buscando, quiere darte lo que tú necesitas, quiere bendecir tu vida. Hermano Carlos, pero es que ya estoy cansado. Dios dijo, Cristo dijo: venid a mí los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Este es el Dios que servimos. Este es el Dios que estamos hablando. Un Dios vivo, un Dios real que quiere obrar en tu vida. No ignores, no seamos como el pueblo de Israel que ignoró el propósito de Dios. No lo ignores. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros en este lugar. Y quizás, hermanos, en ese propósito de Dios, que a lo mejor lo hemos ignorado, o a lo mejor lo hemos olvidado, o a lo mejor está usted debatiendo con que si quiere seguir yendo a la iglesia o no seguir yendo a la iglesia. Déjame decirte, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere hacer algo para tu vida. No te vayas de este lugar sin decirle: Señor, te necesito. No se vaya de este lugar sin decir: Señor, te amo. Cantábamos hace rato antes de empezar la predicación: Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Qué interesante es ver, después de que Cristo resucita, se encuentra Cristo con Pedro y le hace la pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro: Señor, yo te amo, Señor. Oh, Señor, yo te amo mucho. Y Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, oh, te amo, Señor, te amo. No sabes, no tienes idea. Y otra vez Jesús: Pedro, ¿me amas? A Dios no lo puedes engañar. Pedro se sintió redarguido y le dice: Señor, tú todo lo sabes. Señor, tú lo sabes. Y ¿sabe una cosa, hermanos? Dios conoce su corazón y usted conoce su propio corazón. Y usted sabe que a lo mejor no ha hecho lo que es correcto. Y a lo mejor usted sabe, y déjeme decirle, el Espíritu Santo es el que redarguye los corazones y está diciéndole: me has dejado, te has olvidado de la oración, ya no amas a tu prójimo como me amas a mí. Tienes odio, tienes corajes, tienes rencores. Dios quiere hacerte libre en esta noche. Dios quiere hacerte libre en esta noche. Dios quiere restaurar tu vida. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Que Dios te ama tanto. Dios te ama tanto que te ha dado la oportunidad de estar en este lugar aquí. Porque quiere tocarte, quiere llenarte, quiere bendecirte. Oh, hermano, lo que tú creías que era imposible, Dios quiere mostrarte en este día que lo imposible es lo mejor que Él puede hacer. Es donde Dios puede obrar tremendamente. Y lo que la gente decía que era imposible, Dios te quiere enseñar que para Él no hay nada imposible. ¿Por qué no se pone de pie en esta noche y le dice a Dios: Señor,